mañana, que no se quedan al final, que se armó un grupo de WhatsApp para solucionarnos algunos problemas. Creo que Camila era la que la chica que los estaba reclutando, anotando los datos. Bien, bien. ¿Ahí cómo me escuchan? Perfecto. Bueno, Perfecto. bueno. Tengo 2, tengo 3, tengo 4. Bien, doctor. Bueno, perfecto. Yo no tengo idea, porque esta gestión me la hicieron los chicos del centro de estudiantes en función del problema que tenía y quisimos hacer alguna prueba. Me están pidiendo que grabe la clase. Yo, Mara, les he dicho que no la iba a grabar la clase, pero no por ningún acto de maldad, sino todo lo contrario. La experiencia me dice de que si grabo las clases, los alumnos se cuelgan, esto no es flow, tenemos un gran esfuerzo de parte de ustedes y un gran esfuerzo de parte nuestro, los quiero tener así cara a cara. Si algo les falta, mándenme 57 mails, se los voy a tratar de contestar. La grabación no la sé hacer, así que si se está grabando automáticamente me pongo feliz y contento. Y lo que no sé es el tiempo que lleva la clase. Me dijeron algunos chicos que esta clase era solo de 45 minutos. Así que voy a hacer una cosa, a ver qué les parece. Voy a arrancar ya. Doctor, disculpe, Jessica, la del centro de Hola estudiantes. Jessica, ¿cómo te va? Tiene la cuenta ilimitada, premium, así que no va a tener problema en extenderse en la clase y los datos ya son recurrentes para las próximas clases. Esto es casi como tener una tarjeta de crédito sin límite. Más o menos, sí. Puedo gastar a cuenta. Bueno, qué divino, qué divino. Bueno, sí, Doctor, por favor, ¿se puede pedir que cierren los micrófonos? Por favor, cierren los micrófonos, así evitamos, como dicen los periodistas, el efecto audio de rebote. Así que encantado de la vida. A mí me encanta porque estoy escuchando temas de todas las familias, desde perros que ladran hasta chicos que demandan atención materna o paterna. Así es la vida, ¿qué pasa? Bueno, arrancamos. El programa, en la unidad 2, nos pide en el punto 4, a ver dónde lo tengo por acá, nos pide en el punto 4 el tratamiento de principios y valores, principios generales, luego jurisprudencia, doctrina, otras fuentes. Si quieren, desarrollo esto partiendo de la base que cuando el docente que le tocó dar la unidad número 2 pudo desarrollar este tema hasta la unidad 3. Para que no pierdan de vista el punto importante, les voy a enseñar algo. El derecho no es memorizar leyes, no es memorizar casos, no es recordar reglas, es unir rompecabezas. Esta palabra la uso desde hace mucho tiempo y cada vez me da más resultado. Por eso cuando el libro habla de diálogo de fuentes o de jerarquía de fuentes, no se trata sino de entender que el derecho es un todo. El derecho es una ciencia dentro de la cual las leyes, para nuestro sistema, las leyes escritas son las normas jurídicas más importantes. Cuando digo leyes en sentido material, con la amplitud que estas leyes tienen, constitución, tratados, códigos, normas, etcétera, etcétera. Pero esa idea no es una escalera, es un contexto. Por eso se habla de diálogo de fuentes y de encuentro de fuentes, porque ¿qué creen que hace un juez cuando tiene que dictar una resolución? Y acá voy al artículo 3 del Código Civil, el famoso deber de resolver. El juez no puede negarse a fallar. Miren qué buena palabra, fallar. Implica, debo dar un fallo, pero a la vez es humano, se puede equivocar. Por eso, lo que diga un juez lo va a analizar generalmente una cámara de apelaciones o una corte, para que los fallos puedan ser estudiados, analizados, revisados, y ahí vamos a hablar en 2 minutos del papel impresionante que tiene la jurisprudencia en nuestro tiempo, no solo en Argentina, sino en el mundo. Pero ¿qué es lo que hace un juez? Y me meto de lleno en el punto 4. Un juez lo que hace es, abre una caja de herramientas, esa caja de herramientas se llama fuentes del derecho, y dentro de la caja de herramientas no toma el martillo, el destornillador o lo que fuere, las unifica. Encuentra primero qué fue lo que sucedió, eso se llaman los hechos,
¿Cuál es la o las normas que sean aplicables puntualmente a ese caso? Como dice Aristóteles, generalmente las normas se contradicen de modo tal de que el que cree que tiene razón a veces no la tiene. Y finalmente, la tercera parte es la decisión. Hoy estaba mirando un caso que me encantó y creo que a ustedes les va a gustar también. Hay un accidente de tránsito donde una ambulancia parte en dos a un automóvil de una familia. Cualquiera diría ambulancia versus un automóvil, tiene prioridad la ambulancia. La familia, con el auto completamente destrozado, inició una acción civil de responsabilidad por daños y perjuicios. En el caso, mostraron los hechos tal cual habían acontecido, más allá de que algunos testigos dijeron una cosa y otros otras, las cámaras de filmación, los peritos llegaron a la conclusión de que en el accidente ambos llegan a la intersección al mismo tiempo y a la misma velocidad. ¿Qué era lo que había ocurrido? La ambulancia, que venía a exceso de velocidad, cruzó en rojo. Bueno, hasta ahí esto es hechos. Vamos a la segunda parte de la historia. ¿Qué dice la ley de tránsito? ¿Qué dicen los principios generales del derecho? ¿La ambulancia tiene prioridad siempre o solo si cumple medidas de seguridad? ¿Cuál es el principio de prevención de los daños? ¿Sentirse que como soy dueño de una ambulancia circulo como un loquito y puedo andar usando celular, cruzando el semáforo en rojo? Los jueces lograron determinar que la ambulancia cruzó en rojo, no accionó las balizas, ni prendió las luces y además no llevaba ningún paciente. ¿Quién creen que ganó el juicio? Ganó el juicio la pobre familia, porque la aplicación del derecho no depende solo de los hechos, sino de cómo se entrelazan las normas. La prioridad que tiene la ambulancia quedó destruida, sin efecto, por las reglas de excepción que protegen, basado en un principio que ahora se los voy a explicar, que es el principio de igualdad. Esto es una cosa sencilla, pero ¿por qué lo expliqué? ¿Por qué expliqué este caso? Porque siempre, en todos los juicios, en todos los procesos, sean de familia, contractuales, de consumidor, de daños y perjuicios, de divorcios, siempre están las tres cosas. Los hechos, las normas o fuentes del derecho aplicable, que yo le llamo la caja de herramientas, y finalmente la decisión que el juez toma, que lo hará en base a esos dos elementos, quién paga, quién no paga, quién es responsable, etcétera, etcétera. Por eso la palabra fuentes del derecho no es, ¿cómo decirles?, una mera expresión pedagógica o filosófica. No, es enfrentarse a esta realidad. ¿Qué miércoles debe usar el juez cuando dicta una sentencia? ¿Puede el juez prescindir de los hechos? No. ¿Y del derecho? ¿Puede prescindir de la ley, de la jurisprudencia, de la costumbre, de la doctrina? Por supuesto que no. Ahí es donde ese papel de la ley, que es general, abstracta, amplia, igualitaria, aparece mucho más dinámica en la jurisprudencia. En la jurisprudencia nosotros aprendemos derecho vivo. En la ley tenemos como estructuras de mármol que tienen que ser dinámicas. Por eso el abogado de hoy, a diferencia del abogado cuando yo me recibí en el siglo pasado, el abogado de hoy tiene que leer leyes, pero también jurisprudencia. Es más, se lo voy a decir bajito para que nadie me copie. Creo que tiene que empezar primero por la jurisprudencia y después por la ley. Entendiendo la jurisprudencia, entiende la dinámica del derecho. ¿Cómo piensan los jueces? ¿Cómo piensa la Corte? ¿Qué considera la Corte de la provincia? ¿Entienden? Un empleado queda es un problema de derecho laboral, pero lo van a entender y me meto en el punto 4 antes de que me insulten. Un empleado es despedido de una empresa. Muy bien. Entonces va el empleado y me dice, me despidieron. El abogado le dice, quédate tranquilo, vamos a iniciar una acción legal, vas a recibir todos los ítems indemnizatorios. Pasan 5 años. El abogado le dice, ¿sabés la del dinero que vas a cobrar? No, no tengo idea. ¿Será actualizado a valor dólar? No. ¿Será actualizado índice de costo de vida? No. ¿Actualizado conforme los precios del sindicato de empleado de comercio? No. ¿Y cuál es el criterio? La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires viene diciendo que los juicios laborales se actualizan con intereses a la tasa que fija el Banco Provincia, plácate. Pedir algo en contrario de esto, sin un fundamento, aparece hoy para un abogado avesado
casi una ridiculez. Por eso el valor que la jurisprudencia tiene. No los quiero dispersar, pero fíjense que estamos en los 3 primeros artículos del Código Civil. El primero que habla de fuentes, el segundo que habla de interpretación, que es la unidad que nos sigue, y el tercero que habla del deber de resolver de los jueces. Estamos ahí, les prometo que voy a seguir adelante con esto con cierta dinámica. Vamos al punto 4. El punto 4 dice principios y valores, principios generales. Les voy a ser muy sincero, casi como si fuera un compañero de ustedes. No me gusta cómo está tratado el tema en Rivera. Pareciera que Rivera hizo un resumen, lo admiro al profesor Rivera, es extraordinario, pero hizo un resumen y entremezcló los conceptos. Sin pretender mejorar sus ideas, voy a hacerles una pequeña síntesis para ustedes. ¿Qué son los valores? ¿Qué son los principios? ¿Y qué son las reglas? Que en el programa no están mencionadas y eso seguramente es un fallo nuestro. ¿Qué son los valores? Miren, la idea de los valores es una idea, casi les diría, obvia, porque los valores son igualitarios de un modo tal que la sociedad los tiene que defender y sostener. ¿Quién duda del valor justicia, el valor vida, el bien común, la paz social? Esos son los valores. Pero esos son los valores generales. Hay valores que tienen que ver como criterios o ideas supremas propias del derecho civil. Ahí es donde está el tema. Así como en el derecho penal está el principio de la ley más benigna, en derecho laboral el principio de protección al trabajador se llama indubio pro operario, que viene del latín. En derecho civil tenemos valores que no son propios y que debemos respetar y que debemos entender. ¿Dónde miércoles están esos valores? Me puse a buscarlos y están enumerados en los fundamentos del Código Civil. Los fundamentos del Código Civil tiene un artículo que habla, cuando se elevó el proyecto, después se convirtió en ley, una enumeración allí de cuáles son los aspectos valorativos o valores del nuevo código. Creo que hay 7 u 8, pero les voy a decir 3, porque a veces uno habla tanto que al final no concretan lo que me interesa. Les voy a decir 3 que les va a gustar. La igualdad real, no la igualdad piripipí, la igualdad real, la no discriminación y la constitucionalización del derecho privado. Esos son 3 valores, hay más, por supuesto, hay más. La igualdad de las personas, la inviolabilidad del ser humano, el principio, el valor dignidad, por supuesto, absolutamente de acuerdo. Pero yo les diría que leyendo los aspectos valorativos o valores como ideas supremas, ideas superiores, podemos entender cómo funciona el Código Civil. Además, cuando elevaron el proyecto, pusieron algunas cosas interesantes. Por ejemplo, cuando hablan de igualdad real, no es la igualdad, todos somos iguales ante la ley. A ver, todos somos iguales ante la ley. Yo tengo una casa formidable y alguno de ustedes no tiene donde caxo vivir. ¿Qué es la igualdad real? Que el Estado facilite un crédito para que usted se pueda hacer su casita. Eso es la igualdad real. Ese es un concepto tan simple que no es de política, es de justicia y de justicia social. El valor justicia se relaciona directamente con principios de igualdad real, a punto tal que en los fundamentos se habla de igualdad real y de los mecanismos que el Estado tiene que crear para proteger a las personas vulnerables. Por eso yo subí un trabajo que hice para una revista de derecho que se llama Reuse, que hace referencia a la vulnerabilidad, que es una palabra tremendamente moderna, es una palabra que no la escuché cuando yo estudiaba, bueno, hay tanta cosa que no escuché cuando yo estudiaba, pero la vulnerabilidad es hoy una palabra recontra de moda, que no consiste en proteger ni a los vagos, ni proteger a las personas que se aprovechan de la ley, ni cometen trampas a la ley, no. Estamos hablando de las personas que necesitan algo para poder acceder. ¿Por qué creen que la universidad es gratuita? ¿Por qué creen que la reforma universitaria y el apoyo que tuvimos en el siglo pasado o hace más de 100 años nos dio una universidad gratuita? Porque había un principio de igualdad.
Los famosos guardapolvos blancos que igualaban al hijo del intendente con la hija de la empleada doméstica no eran más ni menos que un concepto de igualdad. Ambos tenían acceso a la educación. Bueno, no quiero generalizar. Valores son ideas supremas, superiores, estén escritas o no escritas. Están las generales, como la justicia, la vida, el bien común, la paz social, y otros que son propios del derecho civil. No discriminación, igualdad real, constitucionalización, inviolabilidad y protección a la dignidad de la persona, etc. Estos son valores. Y van a ver ustedes el día que sean abogados que esto no es verso, porque en algún momento lo van a tener que utilizar. Después pasamos a otras pautas que están más accesibles, que son los principios. Ahí los principios son pautas rectoras. Acá me dice, bueno, no lo pude leer, pero por chat alguien me dice algo que no lo alcanzo a entender, pero tengo abierto la mente, open mind, para que me digan lo que ustedes están entendiendo de esto. Estos principios que están en el derecho civil son pautas rectoras, algunas están mencionadas en la ley, y otras no están mencionadas en la ley, se presumen. Les voy a dar de los primeros artículos del código algunos principios que están buenísimos. El artículo 8, principio de inexcusabilidad, que quiere decir que la ley se presume conocida para todos. Perfecto. Yo no puedo mañana violar a una mujer y cuando la justicia me detiene, decirle, yo pensé que había una libertad sexual, y si no que, no, señor, usted va preso. Pero yo no conozco el Código Penal, yo no estudié Derecho, soy carpintero, va más preso todavía por idiota. ¿Entiende lo que digo? El principio de inexcusabilidad significa que nadie puede invocar la ignorancia de la ley. 2, el principio de buena fe, que parece una guitarra, pero el principio de buena fe es excelente, porque presume que nosotros respetamos al otro, tenemos respeto a la palabra empeñada, tenemos adecuación a la realidad, ejercemos nuestros derechos de buena fe, conforme lo que es lógico y esperable, lo que es sano. Este principio de buena fe se usa mucho en materia contractual, en muchísimas cuestiones. Hay otros muy dinámicos. Por ejemplo, cada vez que voy al tribunal, al juzgado de familia o a los tribunales de familia, recuerdo la Convención de los Derechos del Niño que dice, en caso de conflicto, superior interés del niño. Ustedes me dirán, bueno, ya sabemos. No. Voy a poner un ejemplo. Papá y mamá discuten con violencia quién se queda con el nene. Y un día, creyendo que hacen bien, se pelean entre ellos y se agreden con violencia. La agresión le produce un daño psicológico al nene. El juez sabe qué dice, retiro la custodia a papá y mamá por violentos y se lo doy a la abuela, a la tía, a la vecina. Pero son los padres. No, el principio es superior interés del niño. ¿Y dónde está esa idea? ¿Quién les metió esa idea a los legisladores? La Convención de los Derechos del Niño, que pone primero al niño, después a los padres, a la abuela, a los tíos. Lo mejor para el niño, para su educación, para su sentido, para su desarrollo, tiene que ser respetado por los jueces. El principio de la reparación plena. Cada vez que hay un accidente de tránsito, la gente me dice, pero doctor, tuve 10 días sin trabajar, ¿me lo van a pagar? Sí. ¿Y por qué me lo van a pagar? Porque hay un principio de la reparación plena. Estos principios son muy importantes y los menciona Rivera, pero no los menciona explicándolos, los enumera. Si ustedes pudieran recordar, el artículo 10 habla del abuso del derecho, o mejor dicho, la prohibición de usar las leyes en detrimento de otro, o el artículo 12 que habla del fraude a la ley, el fraude a la ley que es una construcción española muy interesante, que es, yo les diría que más que español es argentino. ¿Qué nos gusta hacer a nosotros los argentinos? Trampas. Somos unos fenómenos en hacer trampas. Desde aquel famoso gol con la mano de Diego a los ingleses vivimos haciendo trampas. Por ejemplo, les voy a contar un caso real, pero real, no inventado. Un señor alquila un local en Güemes antes de la pandemia, le piden $1.000 por mes y el señor firma por 1.000 pesos. 1.000 pesos. ¿Para qué firmó por 1.000 pesos?
porque conocen entre ellos, entonces dice, vamos a poner el contrato como que son 1.000 pesos, 1.000 pesos, entonces pagamos menos ARBA. Ah, le dice el escribano, qué pícaros que son, con el escribano van de juerga, y viene el contador y le dice, muy bien, después ven, todo esto no sirve para nada, porque donde venga una inspección de la AFIP o de ARBA, destruyen el contrato. Y ni les cuento, si uno fallece y vienen los herederos, los acreedores o los terceros, declaran que es simulado, es un fraude a la ley. ¿Quién miércoles va a alquilar por 1.000 pesos por mes un local en pleno Güemes? ¿Entienden lo que digo? No es que los principios, por eso el programa dice cómo aplicar los principios. Los principios se aplican siempre. Recuerden esta frase que se la voy a preguntar en el examen. ¿Me puede explicar cómo y dónde se aplican los principios generales? Respuesta, se aplican siempre, frente a un caso concreto, frente a una necesidad de hacer uso de un principio general y llevarlo al caso concreto. Por supuesto que a veces hay colisión de principios, claro, claro que hay colisión de principios, pero si uno tiene claro el valor paz social, el valor seguridad, el valor justicia, entiende cómo funcionan los valores propios del derecho civil, respeta la Convención de los Derechos del Niño y mira los principios, se le facilitan al juez las soluciones. Es impresionante, impresionante. Ahora está de moda, lo van a ver cuando estudien contratos, la protección al consumidor. Los consumidores en un mundo empresario cruel, los consumidores estamos en muchísimos casos desamparados, hasta que viene un buen abogado, inicia una acción legal y obtienen una reparación plena, el principio de reparación plena y el principio de protección al consumidor. Es la dinámica del derecho. Y lo último que quería decir de este puntito es que miércoles son las reglas, porque no las mencioné, pero a lo mejor las reglas las podemos explicar, o podemos decir dos palabras de las reglas. Por ejemplo, una regla que todo el mundo conoce, de ley, es que tiene prioridad en el tránsito el que viene por la derecha. Ah, ¿eso qué es? ¿Un principio, un valor? No, no, es una regla, es una norma concreta que está en la ley de tránsito. Ah, pero doctor, tiene excepciones. Sí, puede tener excepciones, puede que no. Si se trata, por ejemplo, de una autopista, la autopista tiene prioridad sobre la calle lateral. En fin, eso es una cuestión. Yo lo que quiero acá que entiendan ustedes es que es una regla. Y hay otras reglas que no están escritas, pero la gente cree que están escritas. No, no me estoy volviendo loco. Son las reglas de costumbre. A mí me apasiona la costumbre. Cuando era estudiante no entendía un carajo qué era la costumbre. Me volvía loco por entender la costumbre, porque decía, ¿cómo la costumbre? Pero si no vivimos en la época tribal y ahora hay leyes, ¿cómo la costumbre? Hasta que, ya habiéndome recibido, fui a Buenos Aires a escuchar en la UBA una clase de un señor muy pintoresco, que es el profesor Efraín Richard, que era profesor de Derecho Comercial, que daba clase con moñito, y puso un ejemplo que me encantó. Me dijo, usted llega al banco, ustedes llegan al banco, ¿en qué lugar se ponen? En la cola, dijo uno. Ah, ¿y hay alguna ley de cola de bancos? No sé, dijeron todos. No hay ley de cola de bancos. Pero desde tiempo inveterado en la Argentina el orden lo determina quien llega. No lo determina quien está apurado, quien tiene el DNI más bajo, quien es más viejito. Ay, pero si viene una embarazada, bueno, es una excepción. Una excepción al principio. En derecho hay principios y excepciones, reglas y excepciones. Pero esa regla de cola de banco, entre comillas, es una regla no escrita, eso es la costumbre. Y si mañana hubiera un conflicto, el juez, frente a esa situación, diría, debe aplicarse la costumbre, porque toda persona cree con conciencia y con seriedad que la cola del banco debe respetarse a rajatabla. Dije la cola del banco como podría ser la de atención a la guardia de una clínica o de un sanatorio, etcétera, más allá de todas las quejas que se pueden hacer. Ustedes saben que los otros días en una clínica aprendí lo que era un triage. No es por orden de llegada, sino por nivel 1, nivel 2 o nivel 3 de complejidad inicial que presenta el caso. Bueno, nada, era una manera de introducirnos en este tema para que se puedan entender la diferencia entre valores como ideas supremas, principios como pautas rectores de aplicación páfate frente al caso concreto y reglas, que son las normas escritas o no escritas que rigen una cuestión determinada y que podrían cambiarse. Mañana podría
cambiarse, por ejemplo, la regla que establece la prioridad en los road points. ¿Vieron lo que es la locura de ir por Champagnat y cruzar Colón, Libertad, Luro? Bueno, esa regla podría desaparecer si mañana el Estado decide modificarla, por ejemplo. O decide hacer un puente, un túnel o un semáforo, lo que diablo fuera. No los quiero agotar, pero tengo muchas ganas de entrar en la jurisprudencia. ¿Cómo venimos hasta acá? ¿Quieren preguntar algo? ¿Quieren que siga y preguntamos después? Profe, yo tengo una consulta. Arriba, vamos, cuénteme. En cuanto a los principios y valores, en Rivera dice también, o sea, usted dice como que se aplican, digamos, como método capaz interpretativo y de un control axiológico, pero también... No. Sí, te escucho. No, que en Rivera también dice como que además los principios y valores se pueden usar como fuente del derecho civil cuando no hay, digamos, cuando los casos no están reglados. Claro, por supuesto. Claro, bueno, Por entonces, eso, digamos, mi pregunta concreta es, o sea, usted dice, ¿no? Como lo va a preguntar en el examen, sería que la respuesta correcta es que sirven de control axiológico y también como fuente del derecho civil cuando los casos no están reglados por la ley. ¿Sería así, ¿no? La definición completa? Tal cual, correcto. Muy bien tu observación. Si mirás con atención el artículo 2, utiliza principios y valores solo con una finalidad interpretativa. ¿Vamos bien hasta ahí? Pero resulta que hay tal sentido de pertenencia a determinados principios que cuando no encuentra el juez una ley o una regla determinada y tiene que valorar axiológicamente o casuísticamente, en el caso concreto, puede recurrir perfectamente a un principio o un valor para resolver una cuestión. Perfectamente. Buenísimo. No Muchas gracias. alcanza con decir, pero no hay ley, genérase un vacío, porque la clave de este tema, pero la clave, y por favor les pido que esto lo tomen como la herramienta básica, en el derecho no hay lagunas. Donde hay lagunas es en la ley, en las leyes. ¿Qué quiere decir esto? Que el derecho todo tiene que integrarse para encontrar una solución al problema. Si no, no es una ciencia, si no es un amontonamiento de datos. ¿Entienden? ¿Por qué estudiamos derecho nosotros y no ponemos, y los jueces y todo el mundo, no ponemos en Google cuál sería la solución correcta al problema que tenemos? Porque es una ciencia humana, no es una ciencia perfecta. Requiere dinámica, ningún caso es igual al otro. Por eso digo, no hay lagunas en el derecho y los principios y valores, si bien han sido mencionados como pautas interpretativas en el artículo 2, ninguna duda tengo que pueden ser usadas como fuentes del derecho. Las reglas, ni hablar. Y los valores y principios de acuerdo a cada caso en particular. ¿Qué miércoles es la jurisprudencia? No sé si vieron, pero yo subí, bueno, ahora no lo tengo acá. Sí, acá lo tengo. Un artículo sobre jurisprudencia que lo subí hace tiempo. No, fue en el primer cuatrimestre, que era una visión actual de la jurisprudencia. Le pido que lo lean. La jurisprudencia, iuris quiere decir derecho, y prudentia quiere decir sabiduría. Prudentia es una palabra en latín que quiere decir sabiduría, el saber. El saber del derecho lo dicen los jueces, no los legisladores. No Alberdi, que fue el genio del derecho, pero ya se murió hace 150 años. No Vélez Arfield, que también se murió. No ustedes ni yo. Los jueces, que tienen que resolver en el caso concreto y frente a un caso. Por eso es muy importante ser juez, por eso es muy importante tener una carrera. Para que ustedes se sientan valorados, les cuento que el 90% de los jueces que existen hoy en Mar del Plata egresaron de nuestra universidad pública. Hay algún que otro que anduvo por la UCA o por la Universidad Santo Tomás de Aquino, vino de Buenos Aires, pero tenemos una universidad pública formativa de jueces, gente que se ha preparado para llegar al lugar con aciertos y errores. Ser juez es muy importante. Y si yo les digo que iuris es derecho y prudentia es sabiduría, quiere decir que la jurisprudencia es muy importante. Y conocer la jurisprudencia es más importante todavía. Hoy ni hablar con la accesibilidad de los medios tecnológicos.
Yo les puedo asegurar, chicos, que es impresionante. Esto no pasaba cuando yo era alumno. Al contrario, se ocultaba información. Había ocultamiento de información de los fallos de los jueces. Yo tengo, ¿por qué razón? No lo sé. ¿Cuál es la razón? No sé. Pero hoy hay una dinámica que hace que cualquiera... Miren, les pongo un ejemplo de un caso que me gusta. El caso de la heladería Fredo. El caso de la heladería Fredo lo tengo mencionado ahí dentro de los casos de jurisprudencia más interesantes, y es un caso de protección a la mujer en el trabajo. Me encanta ese caso, el caso de heladería Fredo. Ustedes, heladería Fredo, no necesitan ir a ninguna biblioteca, ni que yo se los explique. Entran en internet, ponen en Google, fallo heladería Fredo, mujeres con igualdad, y en 2 minutos lo tienen. Y les explica qué convención utilizó el juez, por qué, cuál es la dinámica del caso, que si hay tiempo se los explico, que es un caso muy original, que pasó hace 20 años, pero que tiene una actualidad impresionante. Hoy se habla de igualdad de género, oportunidad de la mujer, igualdad real. Eso fue construido hace 20 años, entre otras cosas, en ese fallo. ¿Por qué es importante la jurisprudencia? Tengo un montón de sinónimos. Miren, la jurisprudencia es dinámica, no es estática, es dinámica, es creadora, es limitativa, es invalidante, puede ser ratificativa o rectificativa de un fallo anterior, puede ser interpretativa, como lo dice el artículo 2, puede ser informadora, porque han habido casos donde la jurisprudencia ha sugerido a los legisladores que se adopten tal o cual medida puntual. Creo yo que es integradora, y además tiene 2 particularidades muy curiosas. La jurisprudencia es única. No, doctor, se contradice. Si usted está diciendo que es para todo... No. El fallo del juez es para ese caso. Lo que pasa que lo que llamamos télesis, es para ese caso, pero ojo que puede ser usado en otros casos, y otros jueces van a aprender, con H en el medio, de esa cuestión. Es como en la familia. Una madre tiene 4 hijos. Le dice al mayor, no vuelvas a abrir la heladera a cualquier hora, porque en esta casa vamos a respetar horarios de comida. Los otros 3 más chiquititos escuchan. La decisión fue para el mayor. Los otros 3 saben que si vuelven a hacer eso se les va a aplicar la misma pauta. Esa es la jurisprudencia dinámica. Ahora, hay algo que no les dije, y es que la jurisprudencia, insólitamente, no es obligatoria, porque nosotros tenemos un sistema donde la ley ocupa un lugar prioritario. Entonces la jurisprudencia tiene todos estos, no sé cómo llamarle, adjetivos o denominaciones de utilidad, de funciones que cumple, esa sería la palabra, pero no es obligatoria. Entonces podría mañana un juez no tenerla en cuenta, o apartarse, o establecer otro criterio, y entonces de allí viene la dinámica. La jurisprudencia no es obligatoria, en los libros aparecen algunas excepciones, las excepciones son casi tan insólitas y tan extrañas que solo se las explico para llenar el punto. Uno son los famosos fallos plenarios, que ocurren muy de vez en cuando, y son fallos uniformadores de la jurisprudencia en una ciudad determinada. Imaginen, en Mar del Plata, el juez del juzgado 1, 2 y 3 dice blanco, y el del 4, 5 y 6 dice negro. Entonces los jueces de la Cámara dicen, esto lo tenemos que ordenar, hay mucha contradicción, estaría bueno que la jurisprudencia esté uniformada, que los jueces puedan entender, y la gente común entender cuáles son las pautas. Entonces se juntan todos los jueces de un mismo departamento judicial de Mar del Plata y establecen un fallo plenario. ¿Eso cuánto pasa? Una vez cada 10 años. Entonces es explicarle fallos plenarios cuando en la Argentina se da muy excepcionalmente es rarísimo. Y el otro, que tiene sí una función integradora, que en la Argentina no existe, son los fallos de casación. Los fallos de casación, creados por un tribunal de casación, viene de casar, de anular, no existen en la Argentina, existen en materia penal, pero no en materia civil. Cualquiera dirá, ¿y los fallos de la Corte, doctor? Ahora con la reforma judicial tampoco. Los fallos de la Corte Suprema y de la Corte Nacional son muy grosos, muy importantes. Son pautas rectoras, se toman en cuenta desde el punto de vista intelectivo, pero no son obligatorios. Frente a un caso particular, un juez puede
apartarse un cachito, o no tanto cachito, pero apartarse de una solución determinada. A mí me gustaría, cuando lean el artículo que subimos de jurisprudencia, que por lo menos tengan en la cabeza algún que otro apellido que les venga de algún caso, como recién le dije, la de Fredo. Hay un caso que yo estoy enamorado, que es el caso Parodi. ¿Quieren que se los cuente? El caso del doctor Fait, el fallo Mendoza. Hay un fallo que se llama, que es de la interrupción del embarazo y la no punibilidad, que ha salido en todos los medios. A mí me gusta mucho el fallo Parodi porque es un fallo marplatense. Se los voy a contar en 10 segundos para que ustedes vean, y además un fallo que dio vuelta al mundo, porque leyendo un libro en Canadá sobre bioética y derecho, leí ese caso y se me cayó un lagrimón. Es de un juez de Mar del Plata que todavía está en función, es una persona muy seria. Parodi era un señor que se estaba muriendo en el hospital intersonal, doctor Allende. Parodi le habían amputado una pierna, tenía una gangrena, una sepsis generalizada, y clamaba sus últimos días de vida. Los médicos lo van a ver y le dicen, en Parodi, la única manera que tenés, Parodi estaba lúcido, una persona mayor, pero lúcido, solo. La única manera de tener esta gangrena, Parodi, es amputarte diabético, con 1000 complicaciones, es amputarte el otro miembro inferior. Parodi dice, no, muchachos, le dicen a los médicos, basta, no saben lo que me dolió el otro, déjenme morir en paz. No, dicen los médicos. Nosotros tenemos una ley que nos obliga a extremar todos los esfuerzos humanos y científicos para salvar la vida de la gente. No. No, bueno, pero no. Y se planteó un problema insólito entre el médico, los médicos del hospital y el paciente. Entonces fueron los médicos corriendo al director del hospital y le dijeron, Parodi no se deja tocar. ¿Y qué hizo con serio el director del hospital? Fue a un juez y plantó una acción de amparo. Y el juez empezó a analizar el tema y dijo, la pucha, estoy frente a dos valores. Todos pensamos en la vida y en la salud. Estoy frente a dos principios. Por un lado, el que impone a los médicos hacer esfuerzo para salvar la vida. Y por el otro lado, el de la persona que tiene respeto a su dignidad, al derecho del paciente, a la inviolabilidad de la persona. Entonces el juez se fue en persona a verlo a Parodi. Parodi le dice, doctor, si yo sé que me voy a morir en 3, 4 días, déjeme morir tranquilo, basta, esto me pone loco. Va un perito en horas, determina que en efecto Parodi tiene una enfermedad terminal, que la gangrena no iba a poder ser detenida y respetó el derecho de decisión del paciente, creando una jurisprudencia que consiste en que no puede invadirse el cuerpo de una persona cuando se está frente a una situación de esa naturaleza, una situación terminal donde no es eutanasia, es el derecho al buen morir. El juez dictó esa sentencia basado en principios bioéticos, basado en los tratados constitucionales, en el respeto a la vida, y a mí me parece maravilloso ese tema, que seguramente en otro caso podrá ser respetado, podrán los jueces apartarse, pero hay que entenderlo desde el punto de vista de la dinámica que tiene. Bueno, en síntesis, la jurisprudencia, voy a hacer un resumen chiquitito. Primero, la jurisprudencia es una fuente de derecho, le voy a decir una mala palabra, de puta madre, pero de puta madre, en el mundo. Les digo más, los sajones, ya se los voy a explicar dentro de 2 clases, los sajones tienen un sistema exactamente a la inversa que el nuestro. En Estados Unidos, en Inglaterra, en Australia, etc., no hay código civil. Ustedes me dirán, pero están locos, estos tipos no tienen leyes, se chocan en las calles, no saben qué hacer. No. Se basan en la jurisprudencia y en el concepto del precedente, cómo se solucionó el tema antes. Ese valor que le dan a la jurisprudencia lo pone en el primer lugar de conocimiento de las leyes. Nosotros, en cambio, le damos a la jurisprudencia mucha importancia, pero nuestro primer orden jerárquico es la ley. Ahora, ¿qué ha pasado? Miren qué curiosidad. Miren lo que es la globalización. Los países sajones están empezando a sancionar leyes cuando tienen conflictos. Y nosotros, que tenemos leyes, cada vez le damos más pelota a la función creadora de los jueces con la jurisprudencia. Una cosa insólita. Miren, si no, un ejemplo. En California había jueces que prohibían el matrimonio igualitario y otros que lo permitían.
Entonces, basta, dijo la legislatura de California. Vamos a sancionar una ley, vamos a votar. Se votó matrimonio igualitario. En California hay matrimonio igualitario por ley. Los jueces que están en contra o a favor deberán guardar silencio y respetar la ley. Eso es el common law. Pero yo no voy a hablar mucho del common law, voy a hablar del derecho argentino. Y el derecho argentino también mira, fíjense en el punto 7, cuando habla de derecho comparado. El derecho argentino, la jurisprudencia, la ley, también mira el derecho comparado. Cuando no hay posibilidad de soluciones prácticas, el derecho comparado excepcionalísimamente puede ser una fuente. Voy a contarles una curiosidad. La ley de matrimonio igualitario argentina está copiada de la ley española, pero hasta el punto y la coma. ¿Qué quiere decir eso? Que el derecho comparado influyó en los legisladores para crear una ley y naturalmente incorporarla a nuestro derecho. El derecho comparado no es obligatorio en la Argentina, pero suma, aporta, permite entender lo que es la globalización. Otro tema que acabo de ver, que me encantó, es ahora en tiempos de COVID-19, ¿qué ocurre con los cadáveres? Ustedes vieron que hay toda una problemática cómo disponer del cuerpo de una persona en tiempos de COVID. Hay gente que dice creman, no lo creman. Otros que dicen no, se respeta la voluntad del paciente, no, de la persona, de la familia, hay todo un despelote. Y no hay una ley creada o un DNU para resolver esta cuestión, hay solo sugerencias. Bueno, acabo de ver un juez que tuvo en cuenta la legislación colombiana para resolver un tema particular sobre la cremación de una persona en tiempo de COVID. Pregúntenme algo de jurisprudencia y vamos a los otros dos puntos que son, a mi criterio, bastante más sencillos. Pregúntenme lo que quieran de jurisprudencia. Yo quería, acá Alejandra. Algo fácil, no me pregunten algo difícil. No, básicamente entonces la jurisprudencia es, ¿me escucha? Te escucho, sí. Perdón, te Conocer, escucho, dale. conocer y crear derecho es jurisprudencia. A ver, los libros dicen que la jurisprudencia es la reiteración de conceptos. Eso es en parte verdad y en parte no. Puede haber un solo caso y ser creador de derecho. Pero la jurisprudencia cumple toda la función, crea derecho, intenta derecho, amplía derecho, establece límites, sugiere a los legisladores, cumple toda una función integradora, porque al fin y al cabo la jurisprudencia va integrando el derecho, con los valores, con los principios y ni hablar con las reglas. ¿Se entiende, niña? Sí, atate a esta idea de la jurisprudencia. Sí. La jurisprudencia la tienen los jueces nomás. Te escucho. Si la jurisprudencia la tienen los claro, jueces nomás. Por supuesto. La jurisprudencia... Sí, claro, sí. La jurisprudencia emana de los jueces, las leyes de los legisladores, la doctrina que ahora viene de los estudiosos del derecho. La jurisprudencia es creador, por eso dije hoy, iuris derecho, prudentia sabiduría. ¿Quiénes tienen la sabiduría? Los jueces. Usted me dirá, pero doctor, siempre es así, pero es que la jurisprudencia es un dolor de cabeza, niña. A veces pasa que pensamos que los jueces van a resolver blanco y los jueces resuelvan negro o gris. Bueno, para eso está nuestra misión de abogados, para luchar y esclarecer todo esto. Pero la jurisprudencia es impresionante. ¿Cómo? Después está el tema de la jurisdicción. Yo, porque siempre esas palabras, el tema de la jurisdicción es dónde les corresponde actuar a cada... Jurisdicción, claro, jurisdicción que está relacionado con competencia, con juez material, etcétera, tiene que ver con una materia que vamos a estudiar más adelante que se llama derecho procesal, donde se estudia el procedimiento. Vos te querés divorciar, podés hacerlo, las leyes establecen principios, normas, pautas. Ahora vos estás viviendo en Bariloche y tu marido está viviendo en Catamarca. Entonces consultás al abogado y el abogado te dice, mirá,
hay determinadas reglas de jurisdicción o competencia que bla, 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 pero eso no tiene nada que ver con la ley, porque por suerte tenemos un código civil que es único para todo el país. Pero las reglas de competencia y de jurisdicción, no pierdas tiempo en estudiarlas ahora porque son muy complicadas y verdaderamente es aplicable al caso concreto. Recién ahí Lobos me dice, un lindo juego de palabras, que la jurisprudencia es como la costumbre de los jueces. Sí, más que la costumbre de los jueces, me da la impresión que es los sanos consejos de los jueces, pero aplicable al caso concreto. Porque la costumbre es general, es abstracta. Tenemos todos conciencia de su uniformidad, de su necesidad de respeto. En cambio, los jueces, ojo con los jueces, que dan fallos que dicen, no, este es mi criterio y a otra cosa. No, el juez tiene que resolver cada caso en particular. No todos los accidentes de las ambulancias los van a resolver como el caso que le dije recién. ¿Entienden? Sí. No Sí, todas objetivamente. las custodias de los niños van a terminar. Claro, exactamente. Objetivamente, pero siempre aplicado al caso concreto. Porque durante muchos años se pensó que el juez estaba en una lejana silla allá arriba, intocable. Hoy el juez tiene que bajar, muchachos. Hoy el juez tiene que bajar, tiene que entender la problemática, tiene que hacer justicia como el primer valor que les mencioné. Pero la justicia no es ponerse un lindo traje y dar una buena solución, es servir a esta sociedad que está partida. Claro, no es más destruida. la palabra suprema, la ley suprema, el juez. Por supuesto, al contrario, mejor que haya ley, porque si hay ley hay orden. Sí, Y no hay un límites. orden riguroso militar, un orden de convivencia, un orden Sí. de sentido común, un orden de paz, ¿se entiende? Pero sí, a mí la jurisprudencia me parece muy dinámica y a decir verdad, ocurre algo también curioso. Si ustedes miran el código, van a ver que la palabra jurisprudencia no la menciona el código. Parece como que la da por sobreentendida. En el artículo 3 habla de una decisión razonablemente fundada. Pero todos estos artículos, fuentes, deber de resolver, ¿a quién carajo van dirigidos? Al juez, que es el que tiene que tomar la decisión. Es el juez el que tiene que tomar la decisión. Entonces ahora viene el tema determinante. El juez tiene que llevarle a la gente tranquilidad. Para darle tranquilidad tiene que respetar y entender el ordenamiento jurídico como un todo. Y ahí estamos nosotros los abogados para peticionar a las autoridades, para actuar, para solicitar. No hay caso judicial, no hay casus, no hay problema que se pueda resolver sin presencia de abogado o abogados. Así que un solo pronunciamiento no hace jurisprudencia, dice Rivera, no es verdad esto. Un solo fallo puede hacer jurisprudencia. Y si no, fíjense el caso Fredo. El caso Fredo fue el primer caso donde la justicia amparó a la mujer en el acceso al trabajo y el primer fallo sentó jurisprudencia, tanto que lo repetimos de continuo. Parodi es el primer caso, sentó jurisprudencia. Y ahora se habla mucho del alquiler de vientres, de la protección de embriones. Fíjense cómo la jurisprudencia se vuelve muy dinámica cuando la ley está durmiéndose. Cuando los legisladores pavean, son los jueces los que tienen que laburar. Cuando los legisladores están activos, los jueces están más tranquilos. Hay una historia que a mí me apasiona. En Canadá se creó hace un siglo y medio, 2 siglos, la Corte Suprema. El primer año de la Corte Suprema no tuvieron ningún caso. No es bolazo, es verdad. No tuvieron un solo caso. ¿Por qué no tuvieron casos? Porque los problemas se resolvían antes. Los jueces estaban con la toga esa roja que tienen, papeando. Acá pasa todo lo contrario. Los jueces están abarrotados de casos, no tienen tiempo para estudiar y para establecer criterios y a veces lo hacen con errores. Pero bueno, así funcionamos, ¿no? El último punto, bla, 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 dice doctrina. ¿Qué es esto de la doctrina? Bueno, la doctrina son las enseñanzas impresionantes que los estudiosos del derecho, los juristas dan. Los juristas estudian el derecho y dan pautas, ideas, comentarios. Cada 2 años nos reunimos en lo que se llama las Jornadas Nacionales de Derecho Civil, pero permanentemente ustedes pueden leer opiniones doctrinarias excelentes,
de profesionales del derecho, de profesores del derecho, generalmente formados en las universidades top del país, las universidades más destacadas como la UBA o la Universidad Nacional de La Plata. Creo que nosotros en Mar del Plata todavía tenemos un campo para recorrer lindo, me gusta el campo que estamos haciendo, pero son ustedes los jóvenes los que tienen que escribir, ir a las jornadas, peticionar, presentar notas, presentar solicitudes, porque al fin y al cabo la doctrina es una fuente de derecho de consulta, ojo, de consulta. Pero imaginen que la doctrina venga de la opinión de Rivera, de Cifuentes, de Llambías, que falleció, de juristas de nota, estoy hablando de derecho civil. ¿Eso tiene valor o no tiene valor? Claro que lo tiene, como una jurisprudencia material, no formal, no obligatoria. En las jornadas nacionales del derecho civil pueden participar alumnos. La facultad nuestra en la de La Plata, hace 2, 3 años atrás, presentó un trabajo sobre los derechos de los animales, de la persona no humana, vinieron profesores de España, de Francia. Es muy interesante esto. Las jornadas y los libros son de consulta permanente y hoy ni hablar a través de los métodos de conocimiento que tienen, tecnológico, etc. Y después, en el punto final, dice otras fuentes y menciona 1, 2, 3, 4, 5 cuestiones. Autonomía de la voluntad, equidad, reglas corporativas, reglas de la experiencia tradicionales, derecho comparado. Bueno, no sé si alguna de estas no alcanzan a entender el concepto, pero si me permiten voy a decir 2 palabritas de cada una, así no los hago. ¿Qué es la autonomía de la voluntad? Una fuente. La autonomía de la voluntad significa que uno puede tomar una decisión en uno o en otro sentido. Pero una vez que la toma, debe respetar lo que ha suscrito, lo que ha firmado, lo que ha aceptado. Yo no puedo alquilar una propiedad como propietario y una semana después decirle al inquilino, vos sabés que estuve pensando, no me gusta tu cara, devolveme el departamento. No, porque la autonomía de voluntad la tengo hasta el momento que firmo el contrato de alquiler. La autonomía de la voluntad puede ser una fuente de derecho de resolución del caso cuando el juez tenga que entender cómo la persona se ha comportado con anterioridad. Ha suscrito contratos anteriores, ha tenido en cuenta tal o cual pauta, cuál ha sido el manejo. En ese sentido puede tener importancia. La equidad es una palabra espectacular, poco usada, porque la equidad es que el juez solucione con un criterio de justicia distributiva, pero puntual al caso concreto. Es decir, no asumir, por ejemplo, cuando los jueces tienen que fijar el monto indemnizatorio en un accidente de tránsito y les toca el daño moral. ¿Qué miércoles es el daño moral? Lo que la persona sufrió. ¿Y cómo miércoles se mide eso? Y qué sé yo, llaman a un psicólogo y le dicen, este tipo sufrió muchísimo. Y entonces el juez tiene que empezar a buscar en otros fallos, ¿cuánto le doy de indemnización? ¿Corresponde, no corresponde? Bueno, bucear en la equidad es bucear en un criterio justo en sentido práctico, real, determinante. Ni un peso ni 10 millones. ¿Entienden? Con algo que sea equitativo, de acuerdo al caso concreto. Parece una mera declaración de principios, pero nosotros decimos que la equidad es eso, ni más ni menos que la justicia en el caso concreto. Las reglas corporativas y las reglas de la experiencia son las reglas tradicionales o de la experiencia, según mi humilde entender, algunos autores dicen otra cosa, son más o menos nada. Y allí entro en una situación de peligro. Por ejemplo, en un accidente de tránsito he visto que el juez dice que él suele manejar siempre por esa avenida y ve que la gente viola el semáforo, bla, 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 y no respeta, bla, 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 y lo toma en cuenta en el fallo. Eso puede ser útil, pero no es determinante. No es determinante la consecuencia para mí de lo que usted hace cuando maneja. Pero bueno, es un elemento a tener en cuenta. Y las reglas corporativas son las normas que establece una sociedad, una asociación, el colegio de abogados, un grupo institucional, una sociedad civil, estableciendo pautas para
tomar decisiones o para actuar en consecuencia. Hace poco se planteó un caso de un médico que quería operar a una persona extranjera y la obra social no se lo permitía porque la persona no tenía documentos. Entonces se planteó el caso y el juez dijo, tengo que respetar el valor vida, tengo que respetar los principios de protección a la persona, pero una persona indocumentada tiene que ir al hospital, producirse toda una serie de trámites para que esté resguardado sus derechos de paciente y recién después operarlo. Eso se estableció en base a reglas corporativas de la sociedad médica, de la sociedad profesional, del propio hospital, etc. Eso no hay que tenerle miedo, es muy común. Vivimos en una sociedad de reglas que establece horarios, normas, principios. Bueno, los jueces pueden tener en cuenta toda esta cuestión, pero vieron que se acuerden de las palabras o no se acuerden, el derecho es una caja de herramientas, un todo, a mí me gusta decirlo de esa manera, que más allá de los aciertos o de las contradicciones de la ley, tiene valores, tiene principios y tiene pautas que la ley y sobre todo la jurisprudencia la llevan a la práctica. A mí me parece que este tema es para repensarlo, es muy dinámico, no le quise dar un enfoque filosófico. Cuando uno está en el principio de la carrera, a mí me pasaba empezar a filosofar, es un embole. Yo quiero saber cómo puedo usar ese principio, si hay excepciones, cuáles son las herramientas, cómo defiendo a la gente frente a un problema. Bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Trata de adaptarse también, trata de adaptarse todo el tiempo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Lobos, me está diciendo algo de reglas corporativas que no se escuchó, te pido disculpas. Pregúntame. Bueno, puede ser que se haya cortado. Puede ser que se haya cortado. Profe, Habiliten los audios y pregunten. Sí, adelante. ¿te escuchás? Te escucho, te escucho. Bien. Sí, sí. Cuando habló de reglas tradicionales o de la experiencia, se cortó al principio y no escuché lo que dijo, así que si no puede repetir, se lo agradecería. No Ya, sé vos si se sabés cortó a mí que- sola igual, capaz que al resto sí. No, pero... A mí también, a mí también. Se cortó. Ah, Reglas tradicionales o de experiencia son los razonamientos hipotéticos, lógicos, que construye el juez desde su visión. Por ejemplo, me gustan los ejemplos, pero si te confunde te pido disculpas. no, Hay un está muy... accidente de tránsito un día lluvioso. En la sentencia lees, porque yo, juez, todos los días voy a mi casa por la calle Independencia y noto que los autos van muy rápido. ¿Qué está haciendo el juez ahí? ¿Qué está aplicando? ¿Una ley? ¿Una Juicio de valor. jurisprudencia? ¿Una equidad? Un juicio de valor, una regla de experiencia, un juicio hipotético, una pauta hipotética basada en su propia experiencia. Eso es positivo, pero peligroso. Me gusta el juez piola, pero peligroso. Es peligroso porque... Claro, que no se acostumbre a Exacto. El juez... comportarse así. Pero por supuesto, tal cual. Porque eso excede el sentido de lo que es el derecho. El derecho tiene que ser tomado con muchísimo cuidado, muchísimo cuidado. Y esto porque te estoy contando un accidente de tránsito. Pero el año pasado tuve acceso a un fallo que me dio una chinche terrible de una jueza de la Cámara Nacional en lo civil de la capital, que no la voy a nombrar, que para hacer referencia a un problema que suscitó en el parto de una mujer, contó una experiencia que tuvo con una sobrina en Curitiba, Brasil. Y yo la verdad que es el día de hoy que no entiendo qué carajo tiene que ver. Pero porque una cosa es la experiencia de Favaloro, si está hablando del corazón, de Manes del cerebro, de Matera del cerebro, y otra cosa es la jueza hablando de un parto. Pero calladito la boca, como abogado tengo que apelar, impugnar, cuestionar. Bueno, esa es un poco nuestra misión. Creo que hice un pequeño resumencito. Esta unidad, no los quiero atemorizar, pero esta unidad va de cajón a los exámenes. Seguro que hay muchas cosas para decir. Cuando veamos la decodificación, que no me acuerdo si es la 4 o la 5, a ver si la tengo por acá. Codificación, que es la unidad 3, 4, a ver, vamos a repetir otra vez estos temas. La número 5, codificación en el derecho. Ahí vemos el common law, los precedentes, plácate. Por ahí hacemos
un repasito de este tema, pero esto es una unidad importante, porque responde un poco a cómo se entiende el derecho. ¿Escucho a alguien que me pregunte algo con entusiasmo? Escucho. Ahora soy de ustedes, pregunten lo que quieran y en 5 minutitos nos vamos, o cuando ustedes me digan. Doctor, yo tengo una pregunta. A ver. No sé si quizás se me cortó a mí el audio o qué, pero no me quedó claro sobre el derecho comparado. El derecho comparado es ni más ni menos que el derecho en otros países. Si vos tenés que analizar una cuestión que en Argentina... Te voy a poner un caso concreto. Alquiler de vientres. Argentina no tiene ley de alquiler de vientres, de maternidad subrogada. Cada vez que hay un pedido judicial, los jueces echan una mirada a otros países. Lo mismo pasó con el cambio de sexo. El cambio de sexo, cada vez que había un fallo, decían porque en Chile, porque en España, porque... Eso es una mirada al derecho comparado, que no es obligatorio, pero es un elemento de consulta para los jueces. El derecho comparado es comparar los derechos civiles de otros países. Acá algún alumno me pide definición de reglas corporativas. No sé si está bueno dar una definición. Yo lo que decía era reglas corporativas, lo explico con mis palabras, no estoy leyendo nada. Reglas corporativas son las normas que existen en las instituciones limitando los derechos y las obligaciones de las personas y que deben ser respetadas. Esas reglas corporativas a veces exigen, por ejemplo, si vos te querés operar, que pidas antes una orden médica y una autorización. No, yo quiero operarme. No, señor, pero hay una regla básica de derecho y de medicina que tiene que tener una orden del médico. No, yo quiero operarme porque me duele acá. En las reglas corporativas, la palabra corporativa suena fea, pero son reglas institucionales. Pueden ser en los clubes, en las sociedades, en las asociaciones, en el colegio de abogados. Colegio de abogados, si yo no pago la matrícula, la regla corporativa pasa por sobre mí y no voy a poder ejercer la profesión. Va más allá de tu voluntad y lo que hagas, lo que pienses. Por supuesto, es un elemento limitante. Por eso digo, las reglas corporativas son reglas institucionales que fijan pautas y que no es menor en la vida diaria cómo se nos entrelazan las cuestiones. Cualquier chico mayor de 21 años puede manejar, ¿no? Muy bien. ¿Cuál es la regla corporativa básica? Tiene que tener el registro. Entonces, no, pero yo tengo 21 años, sé manejar. ¿No tenés el registro? Adentro. Secuestro de auto, multa. Esta es la idea, ¿no? Pero no se dispersen. Apréndanse bien. Aunque se olviden de mí, apréndanse bien. Los primeros 3 artículos del código, el concepto de valores, principios y reglas, y cada una de las fuentes entendida cómo interactúan. Y acostúmbrense, ahora, más adelante, el año que viene, cuando estén al Pepe en la playa, cuando todo esto cambie, a leer con curiosidad fallos. Es hermoso leer fallos. Pero no los fallos de los periodistas que me tienen repodrido con los fallos penales. ¿A quién carajo le importa si ponen preso a este o ponen preso al otro? Y bueno, posiblemente a la familia lo entiendo. No hay un fallo de derecho civil explicado. No hay un fallo explicado y entendible. Fallos clásicos, bueno, a mí me gustan los que puse, los que subí en el portal, pero hay muchos otros. Cuando estudiaba derecho me acuerdo una pregunta que le hicimos al profesor, miren qué viejo que soy. ¿Los testigos de Jehová pueden negarse a transfusiones de sangre? Todo esto era un despelote en aquel entonces. Pasaron, no sé, un siglo. Hoy en día ya nadie lo discute. Ya hay reglas porque la Corte Suprema de Justicia de la Nación, con voto del viejito Fait, que murió, que es un capo, sacó el fallo Bahamondes, que era un señor de Ushuaia o de Río Gallegos, y sentó un principio. Entonces, ya todos los médicos, cuando van a medicina, saben qué tienen que hacer para tratar a los testigos de Jehová, para respetar su creencia, en fin, muy interesante. Doctor, perdón, ¿le puedo hacer una pregunta sobre el documento que presentó de vulnerabilidad jurídica? Sí, claro, por supuesto. Bueno, en realidad son 2 preguntas. El primero... Estaría enganchado, corazón, eso estaría enganchado dentro de lo que llamamos principios, pautas a tener en cuenta. Sí, la escucho.
Sí, la pregunta sería, ¿cómo poder llegar a poner en funcionamiento todas esas ideas que propone usted en ese documento? O si Alguna de ya hay esas alguna ley ideas, promulgada o algo. claro. Si lo lee con atención, yo hago una síntesis de, no me acuerdo, son 14 o 15 casos, donde hay normas concretas, puntuales de protección a la vulnerabilidad. La última la conoce todo el mundo, la prórroga de los contratos de alquiler y la suspensión de desalojo son pautas basadas en el principio de vulnerabilidad de la persona que ha perdido el trabajo o que no puede encontrar una vivienda. Incluso se protege también al locador en el caso que el ingreso sea para cubrir las necesidades básicas. Si usted lee con atención va a ver una síntesis, 12, 13 artículos donde hablan puntualmente de la vulnerabilidad y cómo se puede recurrir a ello. La gratuidad de la ley de trasplantes de órganos es un ejemplo, la gratuidad en los casos de defensa al consumidor, la protección de los derechos de los pacientes, de las personas que tienen fibrosis quística, la ley reciente, SIDA, diabetes, etcétera. Es muy interesante y muy dinámica también, ¿no? Y fíjese que no estoy hablando de política, ¿eh? No quiero hablar de política, me encanta, pero no quiero hablar, no quiero invadir el terreno de qué es lo que conviene a la sociedad, sino el terreno de cómo somos y cómo las leyes y los fallos nos van tejiendo esta telaraña que a veces nos ayuda y a veces no. Más o menos esa es la idea. Bueno, y mi última pregunta sería, leyendo el documento que usted publicó, me llamó la atención el caso Furlan y Familiares versus la Argentina. Y lo que no logro entender, no lo leí, no llegué a leerlo todo, pero lo que no logro entender es por qué se habla de declarar de inconstitucionalidad la ley 23.982, que es sobre deuda pública, si no me equivoco. Es largo de explicarle. Yo Perdón. lo que sé... No, usted no tiene la culpa. Se planteó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hará 7, 8 años atrás, que de qué manera el derecho podía establecer que por encima de las situaciones de deuda existían derechos esenciales de las personas que debían ser respetados. Ahora el juicio es contra la Argentina y la Corte Interamericana entendió en un recurso extraordinario. Voy a ver, para no irnos por las ramas, si puedo traerle la télesis del fallo y se lo subo mañana o pasado. Pero es muy interesante porque habla otra vez de la vulnerabilidad, el que no tiene vivienda, el que no tiene acceso al crédito, etcétera. Cómo igualamos todas estas cuestiones. Bien, muchísimas gracias. Por nada. Bueno, como no hay ningún moderador y el docente está dispuesto a escuchar, si no hay más preguntas, los despido. Profe, Me encantó que haya... Sí, escucho. antes de que se vaya. Bueno, cuando explicó lo de reglas, valores y principios, cuando explicó lo de reglas, o sea, Sí. solamente me quedó en la mente y seguía a copiar, o sea que puede haber reglas que son escritas y no escritas, que después habló de Sí. lo de la costumbre, pero Sí. ¿qué más es importante? ¿De la palabra reglas? No. Yo, a ver, si mirás el programa, lo que dije es, por ahí un poco rápido y un poco disperso, es que el programa nos pide valores y principios, pero no dice reglas. Y la verdad que el derecho se construye con valores y con principios, pero si vos, corazón, no haces las reglas y sos legislador, ¿cómo funciona esto? Por ejemplo, podemos hablar hermosamente de la igualdad en el trabajo, pero si no hay trabajo, estamos en el horno. Entonces, siento que las reglas son las que definen... La terminación, claro. Claro, en sentido práctico, cómo se ejecutan Se lleva a cabo. Claro. los valores y estos principios. A ver, te pongo un ejemplo del tránsito, pero no sé si es lo mejor, pero tenemos en el tránsito un valor que es el bien común, la paz social. Eso es un valor, valores. Hay un principio de igualdad de las personas, pero hay una regla que tiene que decir que bajo ninguna circunstancia se permite, aunque estés apurado, que vayas a exceso de velocidad o que uses el celular. Y tiene que estar la regla bien clara, porque si no, los principios y los valores nos permiten que las ideas se pongan en discusión, ¿entienden lo que digo? ¿Y por qué? ¿Y por qué está la regla esa? Y porque hay un valor de
de custodiar la salud, no poner en peligro al otro, proteger al otro, tener empatía. Bueno, eso era. Las reglas son normas concretas que deben ser aplicadas. Normas puntuales. Escritas, leyes, o no escritas, costumbre. La regla de la derecha antes que la izquierda está en el Código de Tránsito. Como tantas otras leyes, normas que si se lo ponen a leer son apasionantes. Apasionantes. Bueno, para el que le guste el derecho, ¿no? Profe, Sí. respecto a las reglas corporativas, que son de sociedades, de instituciones, o son normas de instituciones, ¿está bien decir que son contratos privados de instituciones? No necesariamente, pueden ser contratos, pueden ser acuerdos, pueden ser pautas, pueden ser, dale un sentido más amplio, dale un sentido más amplio. Por Bien, y ejemplo, en los edificios, espera que te ponga un ejemplo, Sí. Hay edificios que no permiten tener perro en el departamento, ¿por qué? Porque hay un reglamento interno de esa Sí. corporación llamado consorcio que impide que haya mascotas, por ejemplo. Y eso vos no firmaste un contrato, no te llamaron una escribanía, ni pusiste un abogado. Cuando compraste el departamento estaba el reglamento interno, y hasta que no se modifique en asamblea tiene valor. Entonces dale un sentido amplio. Recién me Bueno, preguntó una de las chicas, perdón, me preguntó a alguien respecto a principios y valores son fuentes del derecho. La respuesta es sí, aunque el artículo 2 le da un valor interpretativo, en la práctica sí, 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 bueno, correcto. pero Son fuentes de derecho. suponiendo que el ejemplo ¿no? Del edificio, donde uno firma un contrato de alquiler donde no te dice si tenés que tener perros o no, ¿no? Por Sí, ejemplo. sí, Pero sí, el edificio tiene un reglamento que sí, dice que no se admiten mascotas. sí. Em, ¿Qué valor legal tiene el reglamento del edificio? Tiene mucho valor legal. Ahora vos me estás metiendo en los zapatos del juez. Porque si vos sos una abogada inteligente, vas a ir y le vas a decir al juez, no me dejes sin mi animal porque yo soy no vidente y necesito el animalito. Ah, entonces el juez va a decir, persona vulnerable, no vidente, a la miércoles con el reglamento Con el interno. reglamento. ¿Estamos de acuerdo? Hay casos Bien. excepcionales. Claro, porque ahí la regla corporativa Claro, interna cada cede ante una norma de grado superior. Por eso hay que encontrar. Ahora, si vos decís, yo quiero animal, y tenés como me pasó en un caso acá en Mar del Plata hace unos años, que un tipo pretendió en un departamento vivir con un Doberman. Y el argumento en planta baja y el Doberman estaba en el pasillito. Entonces cada uno que entraba le mostraba los dientes filosos. Y cuando le dijeron, señor, mire, no puede estar con el Doberman, dijo lo contrario, dijo, el reglamento no lo prohíbe. Entonces fue el consorcio al juez y el juez le dio 60 días para que se lleve el animal o se vaya él. Muy bien, según mi punto de vista, porque no es que le dijo no puede tener una mascota, no puede tener semejante bestia ahí, metida ahí, que condiciona, hace sus necesidades, predispone a los nenes, a las personas adultas, pero eso es mi punto de vista, Bien, puedo estar bien. equivocado, ¿no? Habría que Lo que yo quería ponerse... saber, Sí, lo que yo quería saber es si esos reglamentos están amparados en la ley o el sí, del consorcio puede, si yo sí. me hago la loca y llevo un gato, un perro, lo que sea al edificio, ¿no? Si vos Eh, violás ese reglamento sí. y te llevan a un juez, el juez probablemente tenga que tomar una decisión si tu actitud fue correcta o no fue correcta. Naturalmente que esos reglamentos no pasan por el filtro de un juez, sino hasta el día que hay un conflicto. Esos reglamentos los aprueban en asamblea. Yo me Bien. acuerdo, mirá, te voy a contar uno que es, ¿cómo me había olvidado? El año pasado me viene a ver un señor que estaba denunciado en el INADI por discriminación. Un señor muy amoroso, pero mirá lo que pasó. El señor pone en alquiler su departamento y cae una pareja de chicos varones. Entonces este señor no tuvo mejor idea de decirle, ah, pero ustedes son gay. Sí, le dicen los chicos. No, ni locos, no, yo los gays no le... Porque los gays son muy fiesteros. No. Los chicos dijeron gracias, muy amable, y fueron a hacer una denuncia. Cuando yo le digo, no lo puedo defender, lo que usted ha hecho es terrible, pero yo no tengo el principio de autonomía de la voluntad. Sí, pero el principio de autonomía de la voluntad tiene que ser racional. ¿Cómo va a discriminar? Eso es discriminar, es terrible.
lo tiene que pensar antes de alquilar, pero en el momento que aparece, si daban con todos los requisitos, lo que usted hizo es susceptible a una sanción. Bueno, todavía nadie no le puso una sanción, pero yo creo que lo va a hacer trabajo comunitario, le va a poner una multa. Tenía ganas de matarlo, pero claro, es un hombre de otra época, un hombre de 80 años que entiende el mundo al revés. Pero por eso te digo, las reglas corporativas existen, que sean legítimas o no legítimas, que sean contrarias a los principios o no contrarias a los principios, son dinámicas. Los dejo, Bueno, pero a la hora de los tomar quiero una mucho, decisión, el juez mándenme va- todos los mails que se les ocurra y... Claro, claro. Se supone que el juez va a ser racional. Y si Va a el juez ser no lo es racional. racional y toma una medida, apelará a la Cámara. Tal cual, Bien, tal bien. cual. Muchas Tal gracias. Gracias, profe. No, profe, gracias. Alumnos. Ustedes se lo merecen. Un cariño grande. Luego. Chau, chau. Chao, Gracias, profesor. Gracias a profesor. todos. Gracias a todos. Buenas noches. Chao. La gimnasia, profe. Sí, señor. Exactamente.